buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo. Hoy es lunes 17 de agosto del 2020. Estamos en Bonita Radio, en un lunes atípico, porque tenemos que hacer un esto es lo último para tratar de llegar y hacer información contextualizada de lo que acaba de pasar hace unas horas con el fiscal federal de Estados Unidos en Puerto Rico, el fiscal Stephen Muldrow. Antes voy a decir compartan. Hoy no tengo los espejuelos grandes porque estamos en la calle. De hecho, estoy en los cuarteles generales de Rodrigo Otero Goico, porque aquí llegamos después de la conferencia de prensa y era mejor detenernos, hacer análisis con ustedes para más tarde a las 5 de la tarde volver con las diferentes informaciones que surgen a partir precisamente de que María Milagros Charbonnier, su esposo Orlando Montes y su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonnier, Frances Acevedo Ceballos, fueron acusados por un gran jurado federal el pasado 7 de agosto sobre un esquema de corrupción en la oficina legislativa de María Milagros Charbonnier. Digo compartan porque vamos a hacer un análisis precisamente de lo que no se dijo en la conferencia de prensa o el fiscal federal Stephen Muldrow. Es la primera vez que se dirige en una conferencia de prensa sobre corrupción pública al país. Dejó más o menos claro en las entrelíneas y en las preguntas que no quiso contestar, con una gestión o un estilo que nos tienen bastante acostumbrados y acostumbradas los fiscales federales, los funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, cuando van a hablar de corrupción pública. Pero esto no es un trabajo de corrupción pública ajeno a lo que hemos visto antes en año electoral. No olvidemos que Aníbal Acevedo Vilá fue acusado en un año electoral y le costó las elecciones al Partido Popular y a Aníbal Acevedo Vilá cuando decidieron en el 2008 que no se iba a retirar e iba a ser la persona como candidato a la gobernación que se enfrentara a una elección general en ese momento con Luis Fortuño. ¿Por qué yo quiero empezar por ahí? Porque el fiscal Muldrow nos sorprendió con un documento, y nuestro director, a quien agradecemos, David Esperón, que hoy pudo estar con nosotros desde su estudio y el estudio alterno de Bonita Radio, gracias a que la Autoridad de Energía Eléctrica hizo su trabajo. Nos sorprendió Stephen Muldrow con un documento de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia. Y este documento establece que es una mirada de la Oficina del Inspector General sobre las diferentes investigaciones que ha tenido el Negociado Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés FBI, alrededor de las elecciones del 2016. Y este documento lo debió haber tenido Rosemilia Rodríguez también, que en el 2016, que en el 2017, que en el 2018, hasta diciembre del 2019 fue la fiscal federal interina del Departamento de Justicia en Puerto Rico, Fiscalía Federal. Y no lo hizo público. Y este documento dice específicamente en su página 16 que hay una política, habla de Election Year Sensitivities Policy, una política relacionada con esas sensibilidades que se dan alrededor de las investigaciones que pueda tener el FBI en el año eleccionario. Y específicamente trae desde el 2008, 2012 y 2016 los diferentes memorándum que habría tenido el Departamento de Justicia 2008 cuando se acusó a un gobernador que iba a la elección en el 2008 en Puerto Rico. Y que esos diferentes memorandos, compañero, el documento es el que dice la Oficina del Inspector General, que es que estoy viendo que el documento que tienes ante
Es el documento de acusación. Disculpa, yo espero habértelo enviado. Muy bien, gracias un montón, como siempre. El director de Bonita Radio es el mejor. Ese documento dice en la página 16 precisamente que la política partidista, dice politics, no puede jugar un papel decisional en los investigadores y los fiscales con relación a las investigaciones o cargos que tengan ante sí. Los oficiales y fiscales, los oficiales de el law enforcement, de las agencias de ley y orden, y los fiscales, nunca deben seleccionar el tiempo en que van a llevar a cabo una investigación o los cargos criminales que se proponen con relación a esas investigaciones que pueden afectar las elecciones. Específicamente, no pueden tomar esto como un juicio para obtener, dar ventaja o desventaja a ningún candidato político partidista. Específicamente en su página 17 dice, esto es inconsistente, hacer eso, ventaja o desventaja, es inconsistente con la misión y los principios del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este documento tiene un poco, específicamente tiene 21 páginas, 22 páginas. ¿Dónde estaba este documento que nunca se lo habían enseñado a los periodistas en Puerto Rico cuando desde el 2008 la fiscal federal Rosemilia Rodríguez estuvo atendiendo situaciones relacionadas con este tema? Y desde el 2008 su Departamento de Justicia está emitiendo memorándum relacionados. A mí me parece que fue importante, si no una de las cosas más importantes que dijo Stephen Muldrow hoy, cuando se le preguntó por qué, si el indictment tiene fecha del 7 de agosto, fueron a buscar a María Milagros Charbonnier esta mañana a su casa, cuando ayer perdió una primaria, llegó número 9 en una primaria y hay una elección general el próximo 3 de noviembre. Yo creo que Stephen Muldrow fue súper preparado para esa pregunta. Pero sobre todo, Stephen Muldrow estaba tranquilo, relajado, flemático como es él. Parecería que obviamente no es caribeño, ¿verdad? Nosotros latinoamericanos, nosotros tenemos expresiones en el rostro, somos mucho más físicos al hablar. Él no, muy contenido, tratando de desviar la atención de las preguntas más difíciles para el Departamento de Justicia, como esta. Pero con esta fue preparado con el documento. Este documento no fue entregado por la Fiscalía Federal en el paquete que nos entregó con un comunicado de prensa de la amiga Limari Llobet y la acusación. Pero al término de la conferencia de prensa, definitivamente yo sabía que era una pieza importantísima para hacer análisis y nos lo entregaron. Limari Llobet nos entregó una copia. La pregunta sigue estando ahí. ¿Por qué Rosemilia Rodríguez no le dijo al país cuando habían investigaciones pendientes contra Jorge Santini, alcalde de San Juan? Cuando habían investigaciones pendientes contra el exalcalde de Toabaja, Aníbal Vega Borges. Cuando se han hablado de tantas investigaciones alrededor de la administración de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet. Nunca le dijo al país que el Departamento de Justicia tenía una política específica. Ha tenido que ser la propia María Domínguez Victoriano quien en algunos programas de entretenimiento ha contestado preguntas relacionadas con aquel momento en que ella fue fiscal y su jefa decidieron ir contra Aníbal Acevedo Vilá. Me parece que eso, en el contexto de la acusación contra María Milagros Charbonnier, es súper importante traerlo, porque lo trajo como una defensa. Parecería que se sentaron muy bien los administradores del Departamento de Justicia en Washington versus los administradores de la Fiscalía Federal en Puerto Rico a establecer cuál iba a ser la mirada
que iba a traer la Fiscalía Federal en Puerto Rico relacionadas a las acusaciones de María Milagros Charbonnier. Y entonces, si vamos a la conferencia de prensa, además de este planteamiento en donde yo he querido contextualizar este análisis, vamos a lo que dijo Stephen Muldrow a Preguntas de Bonita Radio, porque quiero específicamente traer primero las preguntas de Bonita para ir sobre la acusación que tiene 26 páginas y que firma, importante, la fiscal por la Fiscalía de Puerto Rico, María L. Montañez Concepción, y por la Fiscalía y la Oficina de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington, firma Jonathan E. Jacobson. Vamos a escuchar las preguntas que le hiciéramos al fiscal Muldrow y volvemos al análisis. Fiscal, buenos días. Carmen Enita Acevedo de Bonita Radio. El jefe del FBI habla de el crimen de la corrupción, quiénes son las víctimas. Evidentemente lo ubica en el pueblo. Yo le pregunto, ustedes tienen una división que es bastante puntual cuando trae este tipo de acusaciones de corrupción, estableciendo dónde es que se pierde y cómo es que se pierde el dinero. ¿La Fiscalía Federal en este momento ha hecho algún cálculo de cuánto se ha ido por el chorro de la corrupción en Puerto Rico en los últimos años? Bueno, de mi parte, yo no puedo decir qué número de fraude o cuánto dinero ha sido robado. Lo único que yo puedo decir en este caso, la cantidad de más de $100,000. En este caso. Usted habla de los fiscales de integridad pública. ¿Quiénes son los fiscales de integridad pública y por qué vinieron de Estados Unidos a presentar este caso a Puerto Rico? Nosotros siempre, Jonathan Jacobson, que por casualidad trabajó en esta oficina por 2 años y ahora está trabajando en esa oficina. Nosotros siempre trabajamos juntos con nuestros compañeros en Washington, D.C. y hay diferentes oficinas, la división criminal. Tenemos también esa oficina que su enfoque es corrupción pública. Por eso el nombre es Public Integrity Section. Entonces nosotros siempre trabajamos juntos con otros distritos y también con Washington, D.C. Y esa oficina nos han dado mucho apoyo en este caso y también hemos trabajado en el pasado y vamos a seguir trabajando juntos con ellos. En el caso de específicamente del hijo de Tata Charbonnier, ¿ustedes tienen información de que este joven pueda ser un estudiante de educación especial del sistema público en Puerto Rico o haya sido? La verdad es que yo no puedo comentar sobre cómo era él como estudiante. Fiscal. Vamos a empezar por la última pregunta. Quizás lo más difícil para mí como periodista ha sido recibir esta mañana una información que ubicaba al hijo de María Milagros Charbonnier, hoy adulto, como un joven de diversidad funcional. Hace poco menos de 10 minutos recibí una grabación precisamente de una persona, no solamente reconfirmando lo que yo pregunté en esa conferencia de prensa, sino advirtiendo que María Milagros Charbonnier hablaba mucho de ese asunto con el liderato del Partido Nuevo Progresista. No tengo que decirles lo doloroso que para mí fue cuando recibí esa información, porque independientemente de lo duro que para una persona es recibir el dato de la corrupción que está cocinándose en el Capitolio de Puerto Rico de cara al sol, todavía es más fuerte establecer que Tata Charbonnier pueda tener un hijo con diversidad funcional que ella conoce y que defiende o no defiende desde que fue jueza administrativa de los casos de educación especial
cuando era contratista del Departamento de Educación. Ese contexto para mí es terrible y me provocó mucha tristeza, mucha frustración. Y fue uno de los comentarios que le hice a los colegas periodistas, sobre todo a Carlos Weber y a José Esteves, que iba a tener que preguntar porque me parecía que era importante. Me parece que Stephen Muldrow no lo sabe. Me parece que sus investigadores, por la manera en que se miraron tanto Jacobson como la fiscal Montañez, tampoco lo sabían. Y yo lo traje por dos asuntos. Porque mucho se habla del carácter de los acusados cuando están ante los tribunales. E inclusive esto puede hablar no solamente del carácter de Tata Charbonnier, quien es la persona que tenía la función pública para proteger el dinero público. Y ya mismo vamos a hablar de lo que se le imputa a María Milagros Charbonnier, que tengo entendido que ahora mismo Johnny Méndez, presidente de la Cámara, le acaba de pedir la renuncia. Es que, como sabemos, también habla, y puede ser una defensa de este joven, al momento es que está como la persona número 4 de esta acusación del gran jurado. Y eso es importante traerlo. Es importante porque estamos hablando de una María Milagros Charbonnier que estuvo mucho tiempo diciéndole a los puertorriqueños que ella era una persona, como dice la gobernadora Wanda Vázquez Garcetti, secretaria del Departamento de Justicia, de Ley y Orden, que cuando los federales fueron a buscarla, no le dijeron nada y que ella, sobre todo, fue una conversación amena, porque no había nada que esconder. Claro, su cara en la conferencia de prensa que hizo después que los federales le fueran a pedir arroz, habichuela y hasta café por las mañanas, lo decía otra cosa. Desde ese momento sabemos a través de diferentes fuentes de información que Tata Charbonnier estaba siendo investigada ella por delitos relacionados a su función pública. Entonces me parece que era importante preguntarle a Stephen Muldrow, porque también puede ser una defensa de este joven. También puede ser de esos acuerdos que la fiscalía llega cuando tiene ante sí acusados y están relacionados otras personas, como en este caso su hijo, y puede llegar a negociar con la Fiscalía Federal por la libertad de este joven. Ha sido bien difícil manejar la pregunta, pero me parecía que era importante que lo trajéramos. Carmen Castelló dice, si lo del hijo de Tata es correcto, se podría buscar otro caso por maltrato. Eso si la quieren acusar. Este joven ya es adulto, pero vuelvo y digo, sigue siendo una defensa para un adulto, si no necesariamente, o si se puede establecer que tiene una diversidad funcional que lo iba a hacer imposible de manejar las consecuencias de esta acción. Y vamos a la acusación federal. Yo dije esta mañana, adelantada, porque tengo buenas fuentes de información que así me lo dijeron bien temprano, que el hijo de María Milagros Charbonnier parecería ser un fantasma. Y hubo una información que dejé, entre otras cosas, porque a mí me ha llamado poderosamente la atención cómo rápidamente esta mañana tuvimos información a las 7 de la mañana sobre este caso. Y la fuente, gracias al trabajo que hace un periodista, y en ese sentido voy a dar fe de lo que yo he podido hacer durante toda mi carrera, es tener gente que te llaman a las 6 y a las 7 de la mañana para darte buena información. No nos equivocamos cuando hablamos de que estaba posicionado como un fantasma. Pero hay un elemento que dejé que es importante después que veo esta acusación. Primero, son 4 acusados que ya ustedes los conocen, entre ellas Frances Acevedo Ceballos, que es una
una empleada de María Milagros Charbonnier desde el 2013, una empleada de confianza de María Milagros Charbonnier, una persona que me dicen que es del mundo político partidista de María Milagros Charbonnier, que desde el 2013 trabaja en esa oficina por lo menos con un salario de $800 y se le incrementaba tan temprano como enero dice early del 2017. Cuando la acusación federal dice 2017, bien temprano, Tata Charbonnier ganó en el 2016. Lo que nosotros tenemos que establecer es que Tata Charbonnier en el 2017 tenía la mente hecha para crear este esquema. Y que desde el día 1, Frances Acevedo Ceballos tenía de $800, pasó a 2,100, un poco más, hasta terminar en julio del 2020, que fue cuando terminó la conspiración y los overacts de recibir dinero de parte de Tata Charbonnier, del dinero que esta joven tenía en exceso en su salario bisemanal, para entonces entregárselo a Tata Charbonnier de diferentes maneras, y eso iba a satisfacer a su marido, Orlando Montes, y a su hijo, Orlando Gabriel Montes Charbonnier. Pero lo más importante de Orlando Gabriel es que María Milagros Charbonnier lo habría colocado a ser empleado de otro legislador, precisamente para esos intercambios que se dan cuando, según mi fuente, que se dan entre estos funcionarios que asumen el kickback, el pedido de soborno y la entrega del soborno, a cambio de que, como yo no lo puedo tener en mi nómina de oficina legislativa porque sería nepotismo, tú me lo colocas en otra oficina. Así que estamos hablando de que este joven está en nómina de un legislador que hasta el momento desconocemos, o estuvo en nómina. Y finalmente, María Milagros Charbonnier tenía un acuerdo con Frances Acevedo Ceballos que le iba a dar bisemanalmente el exceso del dinero. Y ahí está la acusación federal. El exceso del dinero para dárselo a Orlando Gabriel, mejor conocido como Gaby. Para que ustedes tengan una idea, entre marzo del 2018 y junio del 2018, esta joven depositó $1,200 a $1,169 en su cuenta como producto de lo que ella cobraba legítimamente, y cambió y dejó en efectivo de $1,500 hasta $1,600 para satisfacer las necesidades de ese kickback, según la acusación federal de María Milagros Charbonnier. ¿De qué manera lo hacía? Y ahí están las diferentes imágenes que tiene nuestro director de las partes del indictment de la acusación federal que habla de este asunto. María Milagros Charbonnier llegó a decirle a esta joven: ponme el sobre en la gaveta del carro, ponme el sobre en mi cartera y también en el escritorio de su oficina legislativa. Es decir, que la configuración del esquema de fraude se da también sobre la base de estos lugares comunes en que María Milagros Charbonnier y su co-conspiradora, en este caso Frances Acevedo Ceballos, le decía: colócame el dinero en exceso en este sobre y lo pones en estos lugares. Y se escenificaba entre la oficina, el carro y por transferencias electrónicas depositadas en cuentas de Orlando Gabriel, y también transferencias electrónicas a través de ATH Móvil. En un momento, María Milagros Charbonnier
en agosto 13 del 2019, intercambió comunicación con esta joven diciéndole: Fran, ¿cambiaste? Y Acevedo le contesta: ay, sí, parece que todavía no le había dado lo que le tocaba. Hay otra que dice: Fran, le pasaste eso a Orlando. No, porque me dice error. Aparentemente la joven tenía un problema con la ATH móvil de Orlando. Y dice nuevamente la joven: habrá que sacarlos. La acusación federal establece todas las instancias en que pudo obtener comunicación a través de WhatsApp entre Acevedo y María Milagros Charbonnier. Ponme en la gaveta de la guagua el sobre si cambiaste. Fran, llama a Gaby para que pase por tu casa y me traiga eso. Él viene más tarde para acá. Viene a traerme algo que me llegó por correo. Mándale eso en un sobre. Ea, pues al parecer ya vino aquí y se fue. Déjeme llamarlo. Son las diferentes instancias entre esas comunicaciones. ¿Qué es quizás lo más importante que nosotros habíamos hablado ya sobre este asunto de la investigación federal a María Milagros Charbonnier? Que María Milagros Charbonnier tuvo un director legislativo de su oficina que se llamó Jonathan Alemán, que es empleado hoy superintendente del campamento El Zarzal de Río Grande, que aparentemente es la persona que habla de este esquema. ¿Por qué es importante establecer que Jonathan Alemán? Porque obviamente nos confirma lo que hemos venido diciendo desde el día 1, que es Jonathan Alemán la persona que empezó a hablar con las autoridades federales sobre este asunto. Pero además de eso, hay una persona B. Y de esa persona B yo hablé esta mañana. Y esa persona B es precisamente la que también le da información a las autoridades federales, porque es la persona que toma el puesto de Jonathan Alemán. Y fue precisamente en julio del 2019 que esta persona llegó a dirigir la oficina de María Milagros Charbonnier. Y cuando eso ocurre, esta persona también tiene información de este alegado esquema. Y esa persona habla sobre este esquema. Es decir, las autoridades federales tienen por lo menos 2 testigos contra María Milagros Charbonnier, y uno de ellos es Jonathan Alemán, y la segunda es una mujer, y es la que habría sido directora, presidenta del Partido Nuevo Progresista en Carolina, que yo les dije esta mañana que a esa muchacha pues había que pagarle con algo, y le pagaron con entrar en la oficina de María Milagros Charbonnier. Lo más interesante, vuelvo y digo, es que María Milagros Charbonnier en el 2016 ganó en diciembre. Ya aparentemente tenía claro cuál era el esquema que iba a trazar. Y que en el 2017, Puerto Rico, en verano del 2017, ya se había empezado este esquema. Y María Milagros Charbonnier se daba con golpes de pecho de que iba y había creado y era presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, que precisamente tenía a su cargo el asunto de la reforma del Código Civil. Y esta es la persona que desarrolló todo un esquema de corrupción pública según esta acusación federal, y le decía al país que había que respetar las leyes. Y en el 2019, el 29 de enero del 2019, María Milagros Charbonnier le dijo a una figura de análisis en los medios tradicionales que ella no tenía la culpa de que los miembros del Partido Nuevo Progresista tuvieran hijos talentosos. Y esos hijos talentosos, como el hijo del entonces secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, tuviera contratos con el gobierno de Puerto Rico.
todo eso le rebota hoy en la cara a María Milagros Charbonnier. Todo eso nos ubica a una acusada en un caso que el gobierno de Estados Unidos dice que tiene la prueba, que el gobierno de Estados Unidos habla del esquema de soborno, del esquema de robo, de las comisiones ilegales como son los kickbacks, de las transferencias electrónicas, de un esquema que se da dentro de una oficina legislativa que le está diciendo al país que no había dinero para nadie, no había dinero ni siquiera para los jubilados, que estábamos en quiebra, pero para ellos y sus amigos y sus hijos talentosos y sus esposos talentosos había dinero. Y esta es una acusación federal que contiene un último cargo que me parece bien, más que interesante, increíble que le haya pasado a María Milagros Charbonnier. La que dice que no pasa nada, que ella es una mujer de Dios. ¿Dónde estará Naida Venegas? Del mismo distrito de María Milagros Charbonnier. En la acusación, el cargo número 13 establece, y Stephen Muldrow lo explicó, que María Milagros Charbonnier vino en conocimiento después que los agentes federales fueron a verla de que era objeto de una investigación. Y eso fue interesante porque Stephen Muldrow no quiso decir que María Milagros Charbonnier, incluida la pregunta que le hizo esta periodista, si María Milagros Charbonnier le preguntó a las autoridades federales si ella era objeto de la investigación. No quiso contestarme, pero a todas luces lo hicieron porque una de las cosas que dice Stephen Muldrow, nosotros siempre le decimos a la gente cuando le tocamos a la puerta que son objeto de una investigación. Y fue después de, no más tarde del 11 de julio, recuerden que esa fue la fecha en que María Milagros Charbonnier la fueron a buscar a su casa y le ocuparon el celular y la tableta y una computadora. El número de teléfono 690-9591. Y dice Stephen Muldrow que María Milagros Charbonnier borró todos los mensajes de comunicación con Frances Acevedo Ceballos y diferentes intercambios de sus mensajes de WhatsApp y de los iMessages. Todo esto después que los federales le dijeron, en efecto, usted es un blanco de la investigación. Si María Milagros Charbonnier le dijo a los periodistas en aquella conferencia de prensa de que ella no tenía nada que esconder, de que a ella le habían dicho que ella no era blanco de las autoridades federales, obviamente mintió. Y nosotros, entre otras cosas, también establecimos esta mañana que nuestras fuentes nos habían dicho específicamente que María Milagros Charbonnier se había metido en este rollo de corrupción por algo que ella había confirmado desde el 2017 que llegó a la legislatura de Puerto Rico como legisladora por acumulación, que ella no podía vivir con los $74,000 que le asignaban como salario a los legisladores. Pues es tan interesante que quien quiere presidir la Cámara de Representantes si gana el Partido Popular Democrático en las elecciones del 3 de noviembre, ponlo en la nevera. Tatito Hernández, Rafael Tatito Hernández, portavoz de la minoría del Partido Popular, que acaba de decir que esto es lamentable, el arresto de María Milagros Charbonnier. Por esa razón, aunque la gente lo vea difícil, a los legisladores se le daban dietas y se le daba estipendio de transportación. Y mientras tuvo eso, no hubo caso. Búsquelo en el récord. Tatito Hernández, no sea mentiroso. Los fantasmas y el dinero público que se han robado legisladores convictos del gobierno de Puerto Rico, precisamente era antes y después del legislador a tiempo completo. Aquí lo que hay que buscar es resultado.
este es el que quiere ser presidente de la Cámara de Representantes del Partido Popular si ganan, que a los legisladores se les pagaba algún tipo de millaje, un proceso de millaje como los empleados de gobierno. Lamentable para la imagen de la institución de la Cámara de Representantes. Lamentable es que tengamos gente como ustedes todavía diciendo estas barbaridades. De forma cumple para cualquier tipo de querella y que la convención se active para evaluar el proceso. Esto con relación al proceso de las querellas éticas. Gracias al amigo Rodrigo Otero Goico que me trae lo que está saliendo. ¿Cómo es que usted me dice que ya hay quien dice lo que Tata decía para poder coger los chavitos por debajo de la mesa de Frances Acevedo Ceballos? Que no le daba el dinero y por eso tenía que tener una fantasma y tener a su hijo y entrarlo en un esquema como este para darle no solamente dinero a ella, para tener ella dinero y dárselo al hijo y también al marido. Gente, yo creo que la vergüenza es colectiva. La vergüenza ajena es colectiva. Y por último, yo creo que es bien importante que analicemos las contestaciones del fiscal Muldrow al hecho de que sean estos dos fiscales del Departamento de Justicia e Integridad Pública quienes hayan presentado esta acusación ante el gran jurado y de hecho, como les dije, la firman. En el mismo renglón que está Stephen Muldrow firma el jefe de la sección de Integridad Pública, Corey Amundsen, del Departamento de Justicia en Washington, y John D. Keller, el deputy, el subjefe. Y después los dos fiscales, Integridad Pública Washington y María Montañez, caso de Fiscalía Federal de Puerto Rico. Porque el fiscal Muldrow me contestó directamente que hace 2 años, el Departamento de Integridad Pública el Departamento de Justicia, la división del Departamento de Justicia en Estados Unidos tiene personas como Jacobson en Puerto Rico. Y nosotros habíamos dicho que precisamente esa era una de las gente que habían enviado de Washington para poder establecer qué estaba pasando, que en los casos que el FBI estaba identificando como de corrupción, Rosemilia Rodríguez y su gente no acusaban a nadie. Pues hoy sabemos que desde el 2018 Integridad Pública está en Puerto Rico. Eso no es una casualidad, aunque Stephen Muldrow quiera decirme que eso es un trabajo que hacen de apoyo. No, lo habíamos dicho antes y lo decimos ahora. Y nos gustaría saber qué piensan los fiscales de Integridad Pública sobre lo que está pasando en Puerto Rico y de lo que pasó en esos 2 años. ¿Qué le ha dicho los fiscales de Integridad Pública a su gente en Washington, sobre todo a la gente de la División de Responsabilidad Profesional en Washington, sobre la Fiscalía de Rosemilia Rodríguez? Es parte de esas informaciones que definitivamente nosotros tenemos que establecer que no son nuevas y que por algo el presidente Donald Trump y los cabilderos del Partido Republicano decidieron que tenían que nombrar a alguien en propiedad en Puerto Rico. Envían a Stephen Muldrow y le dicen literalmente a Rosemilia: no, tú no te vas en diciembre, tú te vas ahora. Mucho antes de lo que ella pensaba irse porque se jubilaba. Me parece que es súper importante, me parece que son los extremos de esa conferencia de prensa que lamento mucho que las preguntas en muchas instancias fueran repetitivas. Nosotros tratamos de hacer las preguntas que no son, que salen de aquí pero que no se dicen. Como esa, ¿de qué van a hacer las autoridades federales si ya tienen la capacidad de decir cuánto dinero se ha ido por el chorro de la corrupción en estas investigaciones? Porque no es lo que le cuesta al Estado investigar la corrupción, es lo que se deja de percibir en fondos federales y en las diferentes transferencias cuando ocurren estas violaciones a las leyes del gobierno de Puerto Rico y gobierno de Estados Unidos. Me parece, y ustedes están todos por ahí, no he hablado con ustedes, les agradezco muchísimo la comparecencia, no solamente hoy, ahora en la conferencia de prensa igualmente, que esas son todas las imágenes que tenemos que tener bien pendientes. Y la última
es precisamente la de Tatito Hernández como portavoz de la pelambrera que tienen los legisladores en Puerto Rico y que por eso tienen que ser corruptos. Por eso es que el Departamento de Hacienda no hace lo que tiene que hacer y sí hace lo que no tiene que hacer con personas como los que hacemos periodismo investigativo y en profundidad en Puerto Rico. Porque nosotros no tenemos ese mote de corrupto porque estamos en la pelambrera. Porque hay que tener decencia, hay que tener dignidad. Y yo creo que ha sido lo más importante. Por ahí dice Carmen Mercado, ¿y el tiburón para cuándo? No sabemos, pero yo me imagino que allí está todo el mundo con Imodium. Porque si los federales se han atrevido a hacer esto después de las primarias, a menos de 12 horas de que se supieran los resultados, ustedes pueden estar seguros que esto no va a parar hasta el 3 de noviembre. No he movido un cabello hoy, pegada esperando por tu análisis. Gracias, H. Gracias a ti, Minerva Santana, por eso. Y la gente con tordos azules sin agua, dice María Zamparelli. Exactamente, María. Adalberto, siempre lo he dicho, robando fondo federal no se puede pedirle estadidad. Claro que no. Y yo me voy a retirar para volver a las 5 de la tarde y decirles, compartan. Por importantísimo hacer estos productos virales. Estamos haciendo lo que queremos hacer. Bonita Radio, allí usted puede donar en bonitasradio.net en el área de donar con tarjetas de crédito o PayPal. También puede hacerlo a través de la ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios y con cheques o giros postales a la dirección que nuestro querido director pone en pantalla y que yo voy a repetir, PMB 284, PO Box 1900, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. No se olviden, esa es la dirección. Gracias a los que contribuyen, gracias a ustedes que siempre están por aquí. Y vamos a las 5 de la tarde, ¿en qué palo es noticia? A comparar estas notas con todo lo que podamos encontrar, además de lo que ya han dicho los diferentes políticos y cómo termina. Tomás Rivera Chat está manso desde hace 2 días. El otro Caneca Navarro. Juan Lefranc. Gracias. Éxito. Gracias al montaje que me hizo aquí mi querido amigo y colaborador de siempre. Los deportes mañana. Porque hoy la verdad es que nos han dado bien duro. Rodrigo y yo hemos estado en la calle desde esta mañana, pero habrán deportes mañana. Siempre hay comentarios. Éxito. Y nos vemos a las 5 en ¿Qué palo es noticia? Gracias a nuestro querido director. Como siempre, el mejor, David Esperón. Nos vemos.